Buenas tardes de nuevo. Bien, pues continuemos con... Hoy tengo una tarde trabajadora y vamos a continuar. Retomo esta entrada, el último pensamiento expresado en la entrada anterior, que decía que cuando una sociedad pierde la racionalidad, esa sociedad está perdida. Y creo que la racionalidad, el sentido común, el buen hacer, se está perdiendo segundo a segundo en Occidente. Y yo, desde luego, en España afirmo que está totalmente perdida. Las voces sociales parecen competir quién es más gilipollas, quién puede decir la tontería más grande, la propuesta más absurda, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir. Es una cosa absolutamente terrorífica. Bueno, en fin, por hablar, hemos tenido un ministerio que llamaban de igualdad, que los graciosos decían que era el Ministerio de Igualdad, esto dirigida por una feminista radical que como mérito importante es que consiguió quitarle la primera amante a su actual marido y fue, se conoce que mejor que el anterior y por ese camino de cajera de supermercado llegaba a ministra, que en fin, que es la persona más absolutamente imbécil que uno puede imaginar, es una cosa absolutamente tremendamente absurda, es decir, esto hace una especie de invento del lenguaje inclusivo, de meterle femenino en todas las oraciones, las cosas más tontas, los hombres y las sombras, en fin, las cosas más absolutamente tontas. Y por supuesto, para hacer un cambio en el lenguaje, no se ha dirigido a los que saben del lenguaje, que en fin, podría ser la gente de la Real Academia, quiero decir, que es la autoridad máxima, que sería, yo me dirigiría si tuviera que hablar algo sobre el lenguaje, no, no, que vaya solita con tres amigachas que tiene el ministerio, gastando dinero a las puertas, o los dinero que le está, en fin, se lo está pasando pipa a base de gastar dinero, decir, gilipolleces, y luego esto ha hecho la ley estrella de todo su mandato, una cosa tremenda de protección a las mujeres, una ley que se llama, que la puse ya de nombre, la ley del sí es sí, referido a que solamente el sí es sí en las relaciones sexuales. Hizo una ley que cuando llegó al Consejo de Estado y llegó al servicio jurídico del Estado, todos le dijeron, mire usted, esta ley está muy mal redactada, es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, va a conseguir usted lo contrario, esto de lo que usted pretende y nada, se empeñó, lo llevó al Consejo de Ministros y en fin, el presidente que tenemos, que es otro gilipollas absoluto, pues le pareció que la ley estaba estupenda en contra de otros criterios de todos los juristas. O sea, dos ignorantes absolutos en contra del criterio de todos los juristas sacaron la ley adelante, la llevaron al Parlamento y todos los bonitos amaestrados que tiene el Parlamento, y dice el jefe que sí, pues aplaudí, sí, 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 sí. Aprobaron una ley que ha puesto en la calle pues a cientos de violadores y de, en fin, de pederastas y de toda esa basura sexual a consecuencia de la ley, porque claro, es un disparate. Bueno, pues cuando se da esto, cuando se ve en la práctica, y vuelvan a soltar más violadores y vueltan mil y pico condenas rebajadas, en fin, un disparate. Pues esta gente sale en el Parlamento y dicen que es que eso es porque los jueces son los machistas, que la ley es buena porque lo dice ella y que los jueces son los machistas. Es una cosa, o sea, ¿cómo se puede llegar a este nivel de degradación intelectual en una sociedad pretendidamente moderna? ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Es una cosa, y a todo esto un ministerio con una dotación de cientos de millones de euros, gastándose alegremente, viajecitos, en fin, y merendolas. Entonces, unas chiquillas absolutamente absurdas. Mira, eso, el feminismo en España es que es el radical es muy gracioso. Después de pensarlo mucho y mucho y mucho y mucho, mucho, han llegado a la conclusión de que el camino mejor para hacer carrera en política es follar con el jefe. Bueno, esto y tienen al frente de la izquierda radical femenina, tiene a un psicópata que se va tirando a todas las que acoge, quieran o no, me imagino que querrán. Esto es una cosa absolutamente absurda, calladas como puertas, sin hacer ninguna protesta, un tipo que ha sido capaz de decir, refiriéndose a una mujer, una presentadora de televisión que le gustaría azotarlo hasta hacer la sangre y todas calladas, si esto lo llega a decir cualquier otro español de a pie, vamos, la horca hubiera sido poco. Pero como es el jefe, ahí están todas. En fin, es una cosa muy divertida. Hay una frase por ahí muy graciosa que dice
esto que los hombres es muy graciosa, que, en fin, muy graciosa y muy cierta, ¿no? Que los hombres utilizan el poder para tener sexo y que las mujeres utilizan el sexo para tener poder. Bueno, pues las feministas radicales de izquierda, las más modernas de las modernas, a ese descubrimiento han llegado. ¿Cómo no se les habrá ocurrido antes a ninguna mujer que el camino para prosperar en la vida es follar con el jefe? No se le había ocurrido a nadie hasta que han llegado a esta, que es una cosa de verdad que maravilla. Bueno, en fin, la vida. Por tanto, en mi concepto, el sistema democrático español ha saltado por los aires y el contrapeso del Poder Judicial no ha podido parar esta estafa democrática. La Fiscalía del Estado es un cómplice necesario, ayecto, siervo, obediente, y hasta el Tribunal Constitucional está absolutamente contaminado y controlado por el Ejecutivo. En España sucede una cosa curiosa, yo no sé si sucederá en otras sociedades, pero vamos, pero en España sí sucede. Y es que existen unas asociaciones de jueces ideológicas. Es decir, hay una asociación de jueces conservadores y otra de jueces progresistas. Para mí, deberían de estar separados de la carrera judicial todos ellos inmediatamente. La ideología es para los políticos, no es para los jueces. Y menos en países que tenemos el derecho codificado, es decir, esto que tú no tienes que ir con ideología, que tú tienes que coger la ley y aplicar la ley, esto que tienes en el código. ¿Qué es eso, ideología? Y yo soy liberal y entonces voy a ser más permisivo, menos permisivo, pero esto qué disparates. Bueno, en fin, cualquier cosa. De manera que depende de quién gobierne, ya tienen a su disposición una asociación que va a obedecer a los partidos políticos de su cuerda, ya que su carrera profesional se verá enormemente impulsada por su afinidad política y por juzgar en función de su posicionamiento ideológico. Y naturalmente, para cualquier delito que cometan los políticos del partido o el propio partido, encontrarán mil motivos para paralizar la investigación o para retirar los cargos o para alargar los tiempos hasta su prescripción o para su caducidad o para declarar como inocentes a los culpables, etcétera, 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 todo lo que usted quiera ver, todo lo que usted quiera ver. Ahora mismo hay una retahíla enorme de temas de corrupción que han caducado, que han prescrito. ¿Es nadie responsable? ¿No debieran de pagar las consecuencias los jueces que han dejado que prescriban? En fin. La justicia, comillas, la justicia es como las telas de araña que detienen a lo débil y ligero y se rompen ante lo fuerte y poderoso. Solón, uno de los 7 sabios de griega, hace 2500 años y sigue igual. Hace 2500 años esta pesimista y certera visión de la justicia lo hace un pensador griego y 2500 años después seguimos igual. Este es el progreso de civilización que tenemos. 2500 años. En fin, a la vista está. Y naturalmente, pues a la inversa, para los enemigos políticos, al punto de que una fiscal general del Estado, miembro del partido gobernante, que salió de ministra del gobierno para ocupar la posición pública como fiscal general en función de los intereses de su presidente y su partido político. Es decir, la potestad de investigar o no los delitos que se denuncian. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. El presidente que tenemos, en fin, como se ve un deseo de virtudes democráticas, textual. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Y otro ministro salió para entrar al Tribunal Constitucional para conseguir, por supuesto, la justicia a la carta, impunidad garantizada, la justicia totalmente colonizada. O un cambio de gobierno por una sentencia judicial que se demostró que era mentira, que el juez había prevaricado, presuntamente y con impunidad. ¡Qué vergüenza! Que la clase funcionarial con mejor preparación y valedora de la justicia, los encargados de custodiar los más altos valores de las sociedades humanas, de la civilización humana, hayan permitido convertirse en siervos ayectos de un estafador social. Justamente ellos que a diario juzgan este delito y conocen bien a los estafadores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No existe ninguna institución del Estado ni ningún sistema de controles que no haya sido degradado y emputecido por el estafador arrogante hasta el absurdo del presidente del gobierno, un tal Sánchez,
que pasar la historia de la infamia democrática como el peor gobernante y la peor persona que jamás en España haya gobernado. Hay por ahí unos informes que dice que presentó las características de un psicópata, y yo no tengo conocimientos en psiquiatría como para poder afirmarlo, pero es un informe que he leído de un médico prestigioso, y yo creo que el comportamiento que tiene es de auténticamente de un psicópata, quiero decir, pero desde fuera, y he dicho por un lego, quiero decir, mi opinión a efectos de definición clínica no tiene ningún valor, pero afirmo que lo he leído. Lo cual, dado nuestra historia, es decir, ser el peor persona y el peor gobernante que ha tenido España, de lo cual, dado nuestra historia, no es un título menor, considerando los ladrones criminales de la guerra civil de su mismo partido y a Zapatero, que ha sido presidente de España hace poco tiempo. Es una cosa tremenda. Los partidos socialistas es una cosa tremenda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las esperanzas de la transición española, las esperanzas de que teníamos una socialdemocracia, un partido socialista, homologable con la socialdemocracia europea, se haya convertido en esto? ¡Qué disparate! Este tipo llegó al poder garantizando que nunca gobernaría con determinados partidos. He dicho 5 veces que nunca más gobernaría con esos partidos, y si quiere usted lo repito 20 veces más. Textual. Y en cuanto fue nombrado ministro, en el momento en que fue nombrado presidente del gobierno, lo primero que hizo fue justamente hacer un gobierno de coalición, justamente con estos partidos, que justamente son la basura intelectual y moral de España, formados por asesinos condenados, terroristas condenados, delincuentes condenados, golpistas condenados, comunistas, radicales de izquierda, feministas, delirantes e ignorantes hasta el absurdo, ya lo he explicado, separatistas que hicieron odiar a España y que quieren romperla en pedazos, y protagonistas de un golpe de Estado. Ha acomodado el Código Penal a los delincuentes de estos partidos para exonerarles de responsabilidades, les ha sacado de la cárcel antes de tiempo, ha neutralizado el Tribunal de Cuentas para librarles y librarse de responsabilidades económicas, ha elevado la deuda nacional a unos niveles que jamás podremos pagar, etcétera, 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 etcétera. En fin, que no hay tropelía política, jurídica o moral que no haya cometido, además de haberse saltado el Parlamento en su acción de gobierno a base de gobernar emitiendo decretos ley sin parar. Que son los decretos ley, es un tema excepcional, quiero decir, pues, un decreto ley es por necesidad imperiosa y tienes que solucionar determinada cosa y tal, pero no como forma de gobierno. Bueno, pues ese tipo, ¿para qué molestarse ir al Parlamento? Desde el despacho suyo, pues vamos haciendo decretos ley, en fin, un disparate. Y al neutralizar todos los mecanismos de seguridad democráticos, por tanto, el Estado de Derecho y la democracia en España han dejado de existir. Esta forma de gobierno tiene un nombre antiguo. Se llama tiranía, ya que la ley reside solo en la palabra o en el interés del líder. Los líderes hacen la ley y la aplican. Bueno, pues esto es lo que este tipo viene haciendo en esta legislatura. Lo adecuado hubiera sido que el sistema democrático tuviese un mecanismo de seguridad, de manera que al minuto 1, cuando se incumplió lo prometido para alcanzar el poder, se le hubiera podido deponer y enterrar en una prisión para que meditase sobre la importancia y la obligatoriedad de cumplir los compromisos que le permitieron acceder al poder. Bueno, pues como no hay mecanismos de control, pues aquí está, porque el gobierno, el poder ejecutivo, como viene siendo natural, canibaliza todos los poderes del Estado. Y así, aquí, en este país en el que estoy, y así, de escándalo en escándalo, te voy tapando el de ayer, y el de ayer al de mañana, y al otro al siguiente, esto, en fin, cada día con un sobresalto nuevo, de un disparate más hecho del gobierno, incluyendo un tratamiento de la pandemia con más de 70.000 muertos, el 50% de todos los habidos, no sabemos los que ha habido, pero vamos, si os dicen que 100.000, yo creo que mínimo 140.000, hay gente que dice más, bueno, pues el 50% de todos los habidos son responsabilidad directa del gobierno como homicidios culposos por negligencia. Porque tiene un tratamiento de la pandemia absolutamente criminal. Absolutamente criminal. Por supuesto, en mi opinión. Maletas sin saber qué contienen, entrando y saliendo de España, sin aduanas, protegidos por ministros, es decir, ministros que iban al aeropuerto y llegaba una vicepresidenta de Venezuela con 12 o con 14 maletas que entran en España, no podía entrar ella en Europa, y entra protegida por ministros con un montón de maletas que desaparecen dentro de Madrid, sin saber qué es lo que contienen,
sin pasar a aduanas, protegidos por ministros del gobierno. ¿Le parece a usted increíble si me está escuchando de otros países? Pues esto es real como la vida misma. Maletas entrando de contrabando con protección de ministros. Y además tal vez un delito de alta traición al tomar en solitario, el solito, una decisión sobre el Sahara es español, motivada presuntamente por un chantaje a Marruecos que está incluso siendo investigado por la Comunidad Europea. ¿Sabremos algún día los secretos que esconden este chantaje? Lo sabremos. ¿Es para asustarnos? Porque hay muy pocas posibilidades, o es por dinero o son por un crimen inconfesable que los marroquíes tienen el control. Y uno puede pensar lo peor de lo peor con respecto a lo que con qué le obliga a un presidente, un gobierno a hacer un auténtico disparate que nos ha costado de todo. Pues fue un perjuicio enorme, enorme, enorme para España. Entre otras razones, perdimos el suministro de gas de Argelia. Y perdimos, por supuesto, el poco crédito que nos quedaba con los saharauis. Que en España no recordamos, pero yo he conocido a los saharauis con carnet de identidad de España. Eran españoles, porque el Sahara no fue una colonia, el Sahara fue una provincia de España. Y los habitantes del Sahara eran españoles con carnet de identidad. Yo los he conocido a los saharauis mayores con carnet de identidad de España, que era lo normal. Bueno, pues estamos defraudando a todo el mundo y portándonos como auténticos, con unos comportamientos absolutamente absurdos. En fin, bueno. Y más y más y más y más hasta el vómito. Yo en uno de mis artículos anteriores hablando sobre política lo que preguntaba era, ¿pero esta gente del gobierno son capaces de mirarse a un espejo sin vomitar? Sobre todo el presidente, ¿te puedes ver mirar en el espejo y no vomitar? En fin, solo una sociedad muy enferma ha podido votar a este partido y a este presidente. Son una sociedad que ha perdido el alma y la vergüenza, la más mínima convicción moral, el más mínimo sentido patriótico puede haber soportado esta legislatura, y aunque parece que perderá las próximas elecciones, nada es seguro cuando se juega con un tramposo dispuesto a todo. Aunque ya ha perdido las locales y regionales por goleada y milagro de la miserable condición humana. Esto es súper gracioso. Los socialistas, después del desastre de las elecciones, los socialistas le recibieron en olor de multitud. Miles y miles se quedan sin trabajo. Miles y miles han perdido las esperanzas en política. Y en un dantesco espectáculo aplaudieron el fracaso que a mí me parecía que era justo la imagen de los que se estaban ahogando con el Titanic, que estaban aclamando desde el agua, estaban aclamando y felicitando al capitán del barco por el desastre. Joder, bendito sean. No tienen ni vergüenza ni salvación. Esta es la clase política española. Joder. Joder, qué plaga. Y aquí resuena el cruel pensamiento de que, comillas, la democracia es el único sistema de gobierno que garantiza que nunca seremos mejor gobernados de lo que nos merecemos. Joder. Pues si es esto lo que nos merecemos, estamos muy enfermos y el sistema democrático ha desaparecido de España. En fin, el sistema democrático y todos los valores que sustentan una nación, ¿no? El patriotismo, la dignidad, la moral, absolutamente todo. Yo me pregunto, en fin, es una cosa tremenda, pero aquí yo estoy viviendo en Andalucía, que ha sido una de las regiones más deprimidas de España. Ahora no, ahora está marchando, en fin, como una auténtica moto, que va francamente bien. Esto, pero de aquí muchas de las fuerzas de seguridad del Estado, de Guardia Civil y tal, son de procedencia andaluza, y cuando les destinaban al norte, pues cuando estaban a mi tierra natal, al País Vasco, pues muchos han muerto por asesinatos terroristas. Bueno, pues aquí estamos, una gente súper amiga de los terroristas, esto que viene a Andalucía y les votan. Y yo me pregunto, bueno, no que se hayan votado uno solo ya sería un escándalo, porque ni es andaluz, ni es un ser humano normal, es un gilipollas absoluto, pero por miles y miles pueden estar votando a esta gentuza. Y el Partido Socialista una cosa parecida, se ha pulido estos 900 millones de euros en mordidas, en putas, en cocaína, yo qué sé, y resulta que siguen teniendo votos. Pero bueno, pero es que, ¿qué tipo de país tenemos? Es tremendo. Bueno, pues si esto es lo que nos merecemos, estamos muy enfermos y el sistema
democrática ha desaparecido en España. Mi amigo Ángel Cristóbal Montes, que en paz descanse, la muerte este año pasado, que lo he querido tanto, maestro, lo anticipó en 3 obras a lo largo de muchos años, y yo hablaba mucho con él y comentábamos y teníamos pensamientos parecidos. Él era un experto en temas de política española porque esto había sido pues presidente de las Cortes de Aragón, muchos libros escritos, en fin, es una cabeza estupenda, una de las mejores cabezas de España del siglo XX, y yo también lo vengo anticipando desde hace 20 años, pero esta es la realidad constatada al día de hoy. Cada día vamos a peor en el sistema democrático español. Y aquí lo dejo. Un abrazo fuerte.